Bueno, adelantábamos nosotros anteriormente que todo el mundo está en alerta por una posibilidad de que avance una superbacteria que está afectando a una parte de los internados que, por más que están medicados con antibióticos, parece ser que para el 2050 aproximadamente, estiman los médicos quienes lo han analizado, Argentina es el primer país de América Latina que lo ha registrado y que lo ha estudiado, la posibilidad de que haya más tasa de mortalidad, no por el cáncer, sino por la superbacteria, resistente a todo tipo de antibióticos. Para hablar de este tema estamos en el móvil con el doctor Gustavo Lopardo, que es presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Está Hernán Lancelote con él. Hola Hernán, buen día. Y saludamos también al doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Así es, está entre nosotros y al acecho esta bacteria. Pareciera que no hay que esperar hasta el 2050 para generar esta tasa de mortalidad, que realmente son cifras desesperantes que involucran a la población. ¿Es así, doctor? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Realmente es un tema preocupante el de la resistencia a los antibióticos. Probablemente este nombre de superbacteria es de alguna manera dar como ejemplo el máximo nivel de resistencia que las distintas bacterias han alcanzado. Pero la resistencia a los antimicrobianos es un tema que nos preocupa muchísimo a toda la comunidad médica, en particular a los infectólogos, y sin duda es un grave problema de salud pública. Hace ya años que la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo sobre esta preocupación y tenemos que trabajar al respecto. Doctor, ¿cómo se genera esta superbacteria? ¿Es por la falta de información de la gente a la hora de comprar los fármacos y el mal uso de los mismos? En realidad es el resultado de una serie de errores. Hay algunas cosas que son inevitables, que surja la resistencia es casi inevitable, pero se exacerba o aumenta por una serie de errores. Si quieren nos remontamos un poquito a la historia. En la década del 30, Fleming descubría la penicilina. Y en esa época se pensaba que con la penicilina se iban a resolver todas las infecciones y que iba a ser casi un tema terminado. Y rápidamente las bacterias comenzaron a hacerse resistentes a la penicilina y vinieron otros antibióticos. Y hoy disponemos de docenas de antibióticos. Sin embargo, hay algunas bacterias, esta que hoy está circulando, que ha logrado ser lo que se llama pan resistente. Pan es porque es resistente a todos los antibióticos que hoy disponemos y que puede generar, por supuesto, muy altas tasas de mortalidad. Esa bacteria y otras que son similares se están diseminando por el mundo y esto es un problema, sin duda un problema. Diego, ¿le puede saludar al doctor Lopardo? Doctor Lopardo, ¿cómo le va? Buen día. Diego Codrini lo saluda. Buenos días, Diego, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por su tiempo. Doctor, ¿existe algún factor, porque mucho se habla en el estudio que se ha realizado incluso acá en la Argentina, de lo que es un paciente tratado con antibióticos e incluso también internado? ¿Infiere en algo alguna bacteria que pueda ser intrahospitalaria en la construcción o en la fabricación de esta superbacteria? Sí, claro. Usted sabe que los antibióticos, los médicos decimos que se usan en la comunidad, que es en la calle, el que tiene una angina, el que tiene una otitis, o en el hospital. El mal uso o el uso indiscriminado genera resistencia en la comunidad y en el hospital. En líneas generales, las bacterias que están en los hospitales tienen más tendencia a esa resistencia porque hay gente con mayor cantidad de enfermedades, con infecciones más complejas y usamos antibióticos de amplio espectro. Pero el uso prudente y el uso responsable de los antibióticos debe empezar en la comunidad, que es donde se usan la mayoría de los antibióticos, y también a nivel de los hospitales. En los hospitales solo los prescribimos los médicos. En la comunidad, como usted me decía recién, sabe, la gente pasa por la farmacia y compra un antibiótico. Y eso es un grave error. Tenemos que evitar que eso suceda. A veces, doctor, usted le pregunto por su experiencia, porque a veces hasta ni eso sucede, sino que un paciente le quedó algún resto de algún antibiótico por haber tratado alguna patología previa o de meses anteriores y recurre ante una dolencia parecida o similar, no va al médico, entonces recurre a la pastilla que le quedó, al antibiótico lo que le quedó y no sabe si está bien recetado o no y si se cura efectivamente el cuadro que tiene. ¿Pasa eso también? Sí, lo que usted señala es exactamente así. Y la gente dice, bueno, tomé este antibiótico, la otra vez me funcionó, lo tomo ahora, y eso es un grave error y estamos trabajando para que eso no suceda. Desde hace 2 años fuimos convocados cuando digo fuimos me refiero a la Sociedad Argentina de Infectología, fuimos convocados por el Ministerio de Salud de la Nación para trabajar en un programa que existe en la Argentina, un programa modelo en América, para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Y fíjese que una de las cosas en que estamos trabajando es junto con ANMAT, para que las cajitas de antibióticos traigan la cantidad exacta que hay que tomar, ni de menos ni de más, porque si trae de más sucede lo que usted recién señalaba y queremos evitarlo, que la gente no se automedique
con lo que le quedó en el botiquín o en la mesa de luz. Todos son imprudentes, digo, si hablamos de franjas etarias. Quizás el adulto mayor se considera con más experiencia de haber tomado durante toda su vida diferentes cantidades de antibióticos, entonces se hacen casi como farmacéuticos, ¿no? O como médicos, digo. Pero por los casos que usted evidencia, ¿son más los imprudentes los jóvenes o los adultos? Es difícil decir si tiene que ver con las edades, no necesariamente. Tiene que ver con pautas culturales, sí, en que la gente tiene tendencia a automedicarse, y esa es una realidad que sucede con frecuencia, en general mucho en Latinoamérica. Hay muchos países donde los antibióticos solo se pueden comprar con receta, y en la Argentina existe una ley que es de 1970, muchos de los que nos están escuchando no habían ni nacido, que obliga a que los antibióticos solo sean vendidos con receta. Lamentablemente no se cumple, y nos gustaría que después de 46 años que la ley exista, se empiece a cumplir para evitar que el mal uso y el uso extendido de antibióticos promueva la resistencia. ¿Es cierto que se dice que si siguen los resultados de hoy en día, se puede llegar a la posibilidad que en el 2050 se habla de hasta 10 millones de muertes? Mire, hoy en la Argentina, sin ir más lejos, se producen cada año miles de muertes a causa de infecciones hospitalarias, generalmente con bacterias que son muy resistentes. Una bacteria, por ser muy resistente, no es más agresiva. Lo que sucede es que no tenemos antibióticos para tratarla y por eso genera la muerte. Entonces, sin duda, a medida que la resistencia vaya aumentando, el riesgo de la muerte se incrementa, y esto realmente es una cosa que nos preocupa mucho. Hay algunos términos que a veces resultan alarmantes, pero que se utilizan, se empieza a hablar de que podemos llegar a la era post-antibiótica, ¿no? Todos hablan de... Mi abuelo, sé que falleció por una meningitis en el año 30, cuando no había antibióticos. Sí. Es una cosa que hoy probablemente se podría haber tratado y curado. Nos preocuparía mucho hablar de la era post-antibiótico, aquella era la era pre-antibiótica. Ahora le pregunto algo sin comprometer a ningún colega, me imagino todos profesionales, incluso también allí de la Sociedad Argentina de Infectología, pero así como los hay pacientes imprudentes, los hay también médicos que recetan mal, que recetan antibióticos por demás y que hasta incluso pueden traerle algunas complicaciones al paciente. Sí, siempre hay que hacer autocrítica, hay que hacer autocrítica de la medicina, de los médicos, y esto sucede, hay una serie de factores, a veces está la presión del paciente, y usted lo sabe, piensa que usted o el que nos está escuchando, sí, algunos pacientes presionan al médico, y usted no me va a dar un antibiótico, doctor, me duele la garganta, entonces hasta a veces en los hospitales o en algunas instituciones donde no hay tiempo, se termina la consulta más rápido, pero eso es un grave error. La mayoría de la gente hoy tenga algún cuadro de dolor de garganta, de catarro, de moco en la nariz, eso es un virus. Y los antibióticos solo matan bacterias, no sirven para los virus, entonces no hay que tomar antibióticos. Ahí empieza la resistencia a los antibióticos. Y en el otro extremo es el exagerado uso de antibióticos a nivel hospitalario. Pero para los que nos escuchan, que son los que están en su casa, deben evitar automedicarse, no ir a la farmacia a buscar antibióticos si no están prescriptos, sí, no tomar el antibiótico que le quedaba y no presionar a los médicos para que los indiquen. Y una medida que aprendimos en 2009 que sirve mucho, la higiene de manos. La higiene de manos sirve para todo. En este momento que circulan tantos virus, sí, nos transmitimos más de una persona a la otra por nuestras manos que por estornudar encima, porque nadie estornuda en lo posible encima de otra persona. Bueno, de hecho, doctor, lavarse las manos ayuda a todos. Si me permite, ¿se acuerda, no? En aquella embestida que tuvimos por la gripe A en aquel año 2009. Después le voy a preguntar si me permite algunas consultas sobre la gripe A este año, pero en el 2009 allí todos aprendimos a estornudar en la intersección entre el brazo y antebrazo, cosa que antes quizás no se hacía. Exactamente, y podemos agregar algo. Los argentinos somos muy besuqueros, ¿no? Sí, todos un beso, no hace falta darnos un beso todo el tiempo, y mucho menos cuando alguien viene, nos da un beso y dice, no sabés con el resfrío que estoy. Y yo después eso pienso, y no podríamos haber evitado lo que pasa, doctor, es que ahora yo no quiero pecar de hipocondríaco, pero si usted me dice, le niego el beso, pero me da la mano y usted me está diciendo hay que higienizarse las manos y que también es foco de infección, ¿qué hago? ¿Lo saludo a lo lejos? Fíjese. Todo el tiempo, mire, yo ahora no me toqué nunca la nariz, seguro porque estoy en la televisión, pero si no, todo el tiempo nos tocamos, pero si estamos resfriados, nos tocamos todo el tiempo, nos pica, las manos se llenan de microorganismos, y después lavarse las manos con frecuencia. Ese alcohol gel que está por ahí circulando sirve, es pero muy útil. Cuando tenemos una pileta nos lavamos, pero si no, el alcohol gel sin duda que es una medida que sirve muchísimo. Siempre le pregunto todo esto, cuando hablamos de
de infectología, aprovecho y les pregunto a los doctores si es un mito o no. Y como siempre, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, no es un mito que hay que abrir las ventanas y hay que airear las casas o los lugares cerrados. Bueno, a ver, si alguna persona está en un lugar y está con un cuadro respiratorio, imaginemos, usted me decía recién gripe, está con gripe. Sí. Cuando habla, por las gotitas que elimino, al hablar, Sí. van a quedar en el ambiente y está la posibilidad que quienes están acá acompañándome se infecten. Si el ambiente está ventilado, sin duda la posibilidad disminuye. Esa es una de las causas por las cuales, es una de las causas, en invierno hay muchas más infecciones respiratorias que en verano. En verano estamos más en el exterior y aireamos o ventilamos más los ambientes que en invierno. Está